La capilla del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente ha acogido esta mañana la sesión ordinaria del Pleno de su consorcio, que presidido por Miguel Ángel de Vicente ha abordado, entre sus asuntos más importantes, la ejecución de los trabajos de climatización del centro. Con una inversión próxima a los 200.000 euros, estas obras permitirán dar solución a los problemas de calefacción y refrigeración que venía teniendo el museo y que están afectando a su correcto funcionamiento. A pesar de que está previsto que los trabajos se prolonguen hasta el mes de octubre, el Esteban Vicente seguirá mostrando su colección en 2 de sus salas, como ha informado su directora, Ana Doldán, durante la sesión. Asimismo, la directora ha expuesto a aprobación la donación de obras procedentes tanto de la colección del historiador Antonio Ruiz como de la muestra Procesos, ritmos y vibraciones de Fuengilar francés, que ha recibido más de 13.000 visitantes.